El dato más importante siempre tiene que ver con la cantidad de camas de terapia intensiva que están siendo utilizadas en el AMBA en estos momentos. ¿Cuáles son los números reales? Porque la capital federal da cuenta de un porcentaje de camas utilizadas, pero esos números son cuestionados. Hoy por hoy, el AMBA está cerca del tope, está cerca de la ocupación total de camas. A ver, vamos a conversar con Arnaldo Dubin, él pertenece a la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva. Arnaldo, gracias por atendernos, estamos con Luciana Rubinska, soy Adrián Salonia, ¿cómo le va? Buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, recuerdo, Arnaldo, la semana pasada que dio usted, fue uno de los principales en dar este dato, sobre todo preocupante en la ciudad de Buenos Aires, sobre el porcentaje de ocupación de camas que rondaría el 80%. Pero ahora, cuando uno consulta las cifras oficiales de la ciudad, nos dicen otra cosa. ¿Cuál es la realidad, Arnaldo? Bueno, yo para describir la realidad del AMBA, tal vez deba remitirme a una opinión mucho más autorizada, como es la opinión del doctor Goyan, que no solamente es un destacado epidemiólogo sanitarista, sino que es el ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires. Y él ayer dijo que si seguimos a este ritmo, el sistema va a colapsar. Bueno, ustedes me preguntan por qué puede haber estas diferencias entre las cifras de este muestreo que conocemos nosotros con las oficiales del gobierno de la ciudad. Bueno, una explicación puede ser algún sesgo de observación, lo cual es raro porque este muestreo implica a muchas unidades de terapia intensiva públicas y privadas de la ciudad. Pero tal vez otra explicación sea el denominador. Las camas ocupadas, ¿por qué las estamos dividiendo? Y ahí puede haber cosas conflictivas. Yo no tengo acceso a todo esto, pero ustedes han escuchado porque lo han difundido, cómo residentes han denunciado que hay muchos enfermos, médicos residentes me refiero, muchos enfermos, que hay camas que no se pueden atender, que hay camas que quedan libres, de modo que una cosa son las camas reales y otras las camas virtuales. A mí, por ejemplo, un médico del Hospital Durán me ha dicho que se inauguró un sector que no se puede atender porque no hay personal, porque el personal se está enfermando, tanto enfermeras, kinesiólogos, médicos, y ya de base era insuficiente. Yo no me canso de enfatizar que el paso limitante, el cuello de botella del sistema, no son los respiradores, no es la tecnología, sino el recurso humano, el cual lamentablemente no se puede traer de China. Arnaldo, es interesante, lo saluda Luciana Rubinska, es interesante y fundamental lo que está, dice, de otra parte, repudiados hasta por la gente que compartía el edificio sin ver el valor que tienen los médicos para salvar vidas. Como es un bien que no tiene sustituto, porque no tiene reemplazo, ¿qué debiera hacerse? ¿Usted qué considera que debiera hacerse con este recurso médico imprescindible que observa que empieza a escasear? Para ser franco, no empieza a escasear. Es escaso desde hace muchos años. La Sociedad Argentina de Terapia Intensiva, ya después de la pandemia de H1N1, hace ya 12 años, puso énfasis en este problema por el que venía peleando desde hace tiempo, el déficit de intensivistas. Y esto obviamente se ha agravado en las condiciones de esta pandemia, porque los intensivistas que habitualmente tenemos condiciones de trabajo que son difíciles, que estamos sometidos a el estrés físico, emocional, a malas retribuciones, ahora también tenemos una amenaza cierta sobre nuestras vidas. Y estamos trabajando con una sobrecarga como jamás imaginamos. Y yo también tengo que decir que ha habido muchas quejas, incluso en el ámbito de la ciudad de Buenos Aires, de personal de salud, de médicos, acerca de esas condiciones de trabajo. Y esto podemos hacerlo extensivo a muchos lugares del país. No nos están protegiendo, no nos están cuidando a quienes cuidamos la salud de los pacientes.
Bueno, tener en cuenta esta denuncia que está diciendo, doctor, sobre el personal de salud de la ciudad de Buenos Aires, además que son los que luchan activamente contra el COVID-19. Escuchaba hace unos días a una enfermera de España. Perdón, sí. No es que haga yo esta denuncia, ha habido presentaciones formales de médicos. Y está muy bien que lo haga públicamente. Le decía que escuchaba sobre lo que le toca vivir hoy a los médicos y enfermeros. Escuchaba una enfermera en España que decía: nosotros nos convertimos en los mensajeros del último adiós de pacientes que mueren en soledad. Eso también es toda una carga importante, ¿no? Aspectos en los que estamos trabajando intensamente en los últimos años es la humanización de la terapia intensiva. Y esta pandemia ha sido una afrenta inexorable a esos principios de humanización, porque lamentablemente por las condiciones epidemiológicas, por la escasez de personal, por los pocos recursos que tenemos para la protección personal, las visitas se hacen cada vez más difícil, tenemos que espaciarlas o eventualmente prohibirlas. Y hay pacientes que mueren en la más absoluta soledad, algo que, insisto, es un desafío muy duro para estos principios de humanización de la terapia intensiva. Arnaldo, quiero volver al análisis que recién mencionaba. Usted lo mencionó a Goyán, que dijo que de seguir con esta curva de contagios en la provincia el sistema va a colapsar. Ciudad tiene otra mirada. De hecho, está pensando y evaluando los números puntualmente los próximos 3 días, pero de mantenerse lo analizado en las últimas jornadas, tiene pensado flexibilizar, o al menos esa es la idea a priori. ¿Qué mirada tiene usted al respecto de una situación que se comparte porque el AMBA se está evaluando en algún lugar y desde algún punto de manera conjunta, pero con miradas distintas en los dos lugares, el que pertenece a provincia y el que pertenece a la capital? Sí. Obviamente mi mirada tiene un sesgo. Yo veo la situación desde la terapia intensiva como intensivista, no como sanitarista, no como político. Yo veo que hay mucha ocupación en terapia intensiva. A ver, no es que lo veo yo solamente. Esto lo han dicho un montón de colegas. Por ejemplo, ustedes hace poco lo escucharon al doctor Espacavento hablando de ocupación de más del 100% en terapias intensivas hospitalarias del hospital. Han escuchado el testimonio de médicos residentes. Tenemos noticias periodísticas, no estrictamente en la ciudad de Buenos Aires, pero muy cerca. Por ejemplo, Perfil el domingo decía que el Hospital Posadas, el más grande del país, tenía un 100% de ocupación. En La Plata, la ciudad donde yo vivo, los directivos de las clínicas privadas han dicho que están cerca del colapso porque su ocupación es 80%, en muchos casos 100%. Por lo tanto, yo estoy muy preocupado porque el sistema se sature. Y la baja mortalidad y letalidad que hemos tenido en la Argentina es porque hemos podido atender a los pacientes por las adecuadas políticas de aislamiento. Doctor, y a mí me parece que la flexibilización no contribuye. Muchas gracias. Vamos a estar atentos a todos estos datos y definiciones que nos acaba de dar. Muchas gracias. Gracias a ustedes.